ciclos, se habla siempre de no estigmatizar al chico. Sí. Yo no recuerdo ninguno de mis compañeros que haya tenido un trauma por no haber sabido leer igual que los demás, o que alguno leía mejor y otro peor, algunos leían de corrido y otros deletreaban, pero sí sabíamos que en primer grado había que aprender a leer, a escribir, al menos en cursiva, en imprenta y las primeras palabritas y saber los números y las letras y demás. Esta flexibilización de la educación nos lleva a algún lugar, porque yo decía ayer cuando leía la noticia, me pasa hoy encontrarme con alumnos de secundario que no saben hacer cuentas. Bueno, a mí me pasaba en terciario. Alumnos de terciario sí. que no saben redactar y profesores que tienen faltas de ortografía. Sí. Entonces digo, estos 30 años de haber cambiado el sistema y flexibilizar el no a la amonestación, no al aplazo, no a esto, no al otro, no a que repitan un año, no, ¿nos sirve? O sea, yo creo que esas son posturas, Andrea, es decir, son posturas de cada uno. Yo te voy a dar mi postura, que no quiere decir que sea la correcta. Mi postura es el aprender a leer en primer grado, o a escribir, a sumar y restar, hasta en segundo, te diría, principios de segundo, es un límite. ¿Ese límite qué me dice? ¿Me estigmatiza? No. Ese límite me está diciendo, este chiquito tiene una dificultad. Hay que apoyarlo y hay que ir con otros métodos que a lo mejor le sirven más a él. No insistir 3 años con el mismo método de lectoescritura, porque ese método no le sirve al chico. Claro. Vos fíjate una cosa, por ejemplo, no se puede en escuelas especiales utilizar este método que se utiliza en las escuelas comunes, Claro. porque nos manejamos con un todo, con estructuras, y nunca llegamos a las partes. Estos chicos con dificultades de aprendizaje tienen que ir al revés, una más una más una más una, y recién después construir el todo. Para responder a lo tuyo, yo creo que no, esa palabra estigmatizar, no sé de dónde sale, a quién se le ocurrió, No sé. pero los límites no estigmatizan, preparan para la vida. A ver, yo mido unos 50, Andrea, yo no hubiera podido ser nunca modelo de alta costura, aunque hubiera sido mi vocación. Ya a la entrada nomás me hubieran frenado y me hubieran dicho, no, mirá, vos ya no creces más. A ver, yo soy muy torpe en lo motriz. Y yo jamás hubiera sido, mi mamá era modista y Claro, mi vieja pobre se le paraban los pelos porque decía, esta chica no me puede haber salido así, no sabe enhebrar una aguja. Bueno, yo así me hubiera encantado coser, nunca hubiera podido, o por no sé, salvo que me hubieran enseñado con otros métodos. Y para mí es un límite, fue un límite que me acostumbré. Y es más, es el día de hoy que todavía me carga. No, Graciela no, porque con las manos Graciela es un desastre. Bueno. Claro, pero digo, eso también no nos marca en lo personal, querer hacernos creer que todos estamos preparados para todo. Y no es así. A ver, hay gente que está preparada para manejar un auto y correr a altas velocidades, otros el moto, por tomar lo que vos decías, otros para escribir, para hacer libros, otros para hacer trabajos físicos y otros para otra cosa. No somos todos iguales y podemos todo. Y alguno dirá, ay, pero ¿cómo, pobrecito? ¿Y no va a enseñar, no va a aprender a leer y escribir? Sí, pero en más tiempo y con otro método. Claro. Y quizá fuera del horario de clase. ¿Tá? Entonces, tampoco vamos a tener, porque también los estigmatizamos de alguna manera, a un chico que aprende en primer grado a leer y escribir o a sumar y restar 3 años con la misma cantinela. Claro. Entonces, ¿por qué? No. Yo las recuerdo, cosas como son, como es tu programa, las cosas como son. Yo recuerdo que nosotros teníamos un gabinete de docentes
particulares dentro de la escuela, que cuando uno de mis compañeros, yo nunca fui, pero sé que los hubo, que algún compañero tenía una dificultad en algún tema, en algún sentido, tenía un horario especial, generalmente era, por ejemplo, a la hora de las materias prácticas, de dibujo o de educación física, donde tenía que ir al gabinete. Yo me acuerdo que le decíamos así, era el gabinete y funcionaba en la biblioteca, y ahí lo ayudaban a que lo que no interpretó en el aula lo pueda interpretar en el gabinete. Bueno, son los equipos, los equipos de orientación o las maestras de apoyo, las maestras bueno, no me sale el término, pero sí, las maestras que apoyan a ese chico fuera del aula. Pero además los mismos padres, algunos pueden, otros no, pero siempre hay un primo, un sobrino, un tío. En una época en el instituto, en el 148, donde se hacían los profesorados, había chicos que eran voluntarios, y entonces iban a la mañana o enseguida a almorzar para ayudar a chicos que tenían dificultades en el aprendizaje, a chicos de primaria. Eso funcionó muy bien, no sé si siguió, pero bueno. Pero el tema es ¿por qué no aprende? Esto que yo hablaba recién de las etapas. La primera etapa es sensorio-motriz, solo lo sensorial y lo motor. La segunda etapa es todo lo que es representación, inclusive de su nombre, el dibujo, el juego, etcétera. Piaget decía, mira a un chico jugar y sabrás qué vida tiene, y es tal cual. En este periodo, que yo te digo, el operatorio, que se da entre los 6 y 7 años en términos normales, es donde aparece la lógica. Es decir, ya no es solo sensorio-motriz, no es solo representación, sino que aparece la lógica. Primero habrá una etapa de lógica concreta, hasta los 11, 12, 13 años, que es la escuela primaria, y luego aparece la lógica formal o la abstracción. Por ejemplo, cuando a nosotros nos enseñaban, no sé, el teorema de Pitágoras, que uno decía, esto es chino básico. Claro, porque yo me tengo que manejar con abstracción. ¿Qué es la hipotenusa? ¿Qué viene a hacer eso? O cuando nos hablaban de filosofía en cuarto año, y uno decía, es tan complicado. No, es abstracción. Claro. Entonces, volvamos a primaria. Aparece la lógica concreta, con las cosas ahí en la mano y a la vista, ¿tá? Entonces, para llegar, ¿cómo me doy cuenta yo si un chico tiene lógica? Aparece algo que Piaget llamaba reversibilidad. A ver, sencillito, algo es reversible cuando se usa para un lado o para el otro. Claro. Para Piaget la reversibilidad era la posibilidad de ir de las partes al todo y del todo volver a las partes. Cuando un chico puede hacer eso, entonces está en condiciones de acceder a la lectoescritura. Pero fíjate que digo de las partes al todo primero. Claro. Si vos querés decir algo, un yo poco, sí. No, un poco lo que decías hoy del tema del nombre, de Luciano. Claro. ¿No? Decir, bueno, que el chico pueda escribir su nombre, saber lo que está escribiendo, saber que con esas mismas letras puede conformar otra palabra, que si mañana le dan un montón de letras tiradas así, puede juntarlas de a una para armar un algo, ¿no? Tal cual. Viene por ahí. Es así. Es a veces más fácil en matemática, y en este caso explicarlo, porque nos pasa que hoy hay chicos que te saben multiplicar, pero no saben qué es una multiplicación. Claro. No saben qué es sumar varias veces el mismo número. Claro. Saben las tablas. Te saben dividir, más o menos, con los dedos, contando, haciendo dibujitos y haciendo cosas, pero ya no existe la cuenta, el dividir, es multiplicar, restar, sumar, y es un montón de cuentas para llegar a esa división. Los chicos es como que saben que el dividir es repartir, hasta ahí llegan, y algunos ni siquiera eso, y más o menos la cuenta la sacan por un mecanismo y no por un razonamiento. Sí. Y ahí es donde me parece está la diferencia, ¿no? Tal cual. Mecanizar una cuestión o razonarla. Sí. Esa es la diferencia fundamental de los dos métodos. El tema es si
yo digo, este chico tiene reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede ir de todas las partes y de las partes al todo. Quiere decir que ese Luciano reconoce cada una de las partes de los fonemas, la L, la U, la C, etcétera. Con la L, esta es la de luna. Claro. Con la U, esta es la de uva. Con la A, esta es la de ala. Entonces, sabiendo y reconociendo las partes, yo puedo armar otro todo. Claro. Vos te acordarás de la sopa de letras, que nos daban un montón de letras y con esas teníamos que formar distintas palabras. Claro. Entonces, eso es ir de las partes, que son las letras, al todo. Por el sonido primero, los fonemas, y con los grafemas después, en la escritura. Cuando yo le doy al chico una estructura armada y no llega a las partes, se queda en la estructura. Claro. Le cuesta mucho ir después a desglosar las partes. Si la maestra le cuenta un cuento de que bueno, había una nena que iba por el bosque y entonces se encontró con un cazador y le dijo no mates a los animalitos, bla bla bla, le hace todo un cuento y después le dice, bueno, escribí como puedas lo que te llamó la atención. A ver, ¿qué te llamó a vos la atención? Y me llamó la atención el cazador, a otro, el animal que estaba comiendo pasto, a otra va a decir la nena que andaba sola en el bosque. Bueno, a ver, ¿qué te sale escribir? Estoy yendo a una abstracción, porque el cuento y la interpretación del cuento es una abstracción, el chico tiene que imaginar toda la escena, y de la abstracción, es decir, de lo general, tiene que ir a lo particular, que es la frase. Claro. Había en el bosque había mariposas, sí, había mariposa. A ver, cada uno a ver cómo le sale la palabra mariposa. Entonces hay chicos que van a poner mariposa porque ya saben escribir. Sí. Está el chico que va a poner ayoa. Claro. Otro va a poner marioa, y etcétera, etcétera. Ese es el método de hoy. Se manejan con estructuras generales y después les cuesta horrores llegar a las partes. Claro. ¿Por qué yo digo que ese método que se llama el método de Emilia Ferreiro o psicogenético o piagetiano es lo mismo, también es constructivista, igual que el fonológico, de conciencia fonológica? Porque con uno o con otro el chico construye unidades operativas o palabras, construye un relato, siempre está construyendo aprendizaje, no importa el método. Para uno será mejor ¿no? Decir de la palabra entera, y para otros será mejor el de los fonemas o claro, las letras, para después llegar a la palabra. Ahora, el tema es, ¿qué es más fácil para vos? 1 más 1 más 1 igual a 3, o decirte, mira, ¿qué número es? El 3. Bueno, ¿cómo haces para decir que está formado por 3 unos? No puede. Claro, no se puede. Porque vas de lo general a lo particular. Claro. La suma es 1 más 1 más 1 igual a 3, quiere decir que ese 3 está formado por 3 veces 1. Por eso lo hacías con las bolitas o con los caramelos, que yo. Cuando un chico hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a ver, está diciendo de memoria, está graficando algo, pero no tiene la reversibilidad. Porque claro, si ese chico yo le pongo, ¿y cuántas veces 2? Y se lo mostramos al 2, entra en el 4, no tiene la menor idea. No. Entonces lo mejor es ir, a mi juicio, parte por parte. Una bolita más 2 bolitas más otra bolita son 3 bolitas, pero claro, si yo te saco una, me quedan 2. Y ahí llevarlo después al número, que es la abstracción, el número. Claro. Lo mismo pasa con la lectoescritura. Si yo voy
del todo a las partes como es ahora, es mucho más costoso. No todos los chicos lo logran. Si yo voy parte por parte y las uno en un segundo momento en el todo, estoy haciendo la reversibilidad de Piaget, aunque muchos digan que no. Bueno, de las partes al todo, y después sí, del todo armo otras partes. ¿Cómo ha cambiado todo esto que antes nos llamaba la atención ver que un chico de primer grado repitiera? Nos llamaba la atención porque estaba prácticamente garantizado que aprendía lo que tenía que aprender. Eran muy poquitos los chicos que repetían primer grado porque lograban aprender. Ahora se tuvo que instaurar como modelo, como decisión, el no los hagamos repetir. Entonces, si vos tenés que tomar una decisión así es porque te está desesperando el nivel de educación que están teniendo. Los chicos deberían repetir. Digo, es clara la imagen. Yo no recuerdo haber visto en la escuela primaria chicos que hayan repetido primer grado, porque aprendíamos. Y hoy veo que los chicos, insisto, llegan a secundario, no saben redactar, no saben leer, no saben sacar una cuenta. Sí, el tema es que tienen otros estímulos que no teníamos nosotros, como es la computadora, como es el internet, es decir, tienen muchos estímulos que por supuesto les resultan mucho más atractivos que el lápiz y el papel, eso sí, desde ya. Seguro, pero se puede usar de la misma manera. Pero el tema sería poder usar la tecnología que tienen los chicos y lo que están muy acostumbrados, una tablet, ponele, para esto. Claro. Nosotros, y lo pongo de ejemplo porque hablábamos de eso, ¿no? De la educación anterior, recuerdo que teníamos una profesora que es Angelita Subeldía en el secundario, sí, y la adoro. Y Angelita siempre nos explicaba, pero aparte con cantidad de ejercicios y demás, y mis compañeros, que sé que algunos me escuchan, se van a acordar, eran muchos ejercicios y decir esto se hace así, 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 así. Escribíamos más que en literatura, hasta que al final venía con una calculadora y te decía, toma, eso mismo que hiciste, apretás 3 botones y lo podés hacer, pero antes sabés qué es lo que estás haciendo. Claro, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental. El chico arranca con la calculadora. Sí. Y ahí es donde, cuando le querés hacer entender, ¿cómo le explicás? Es usar este botón, y nada más. Porque estamos confundiendo la abstracción con lo concreto. Esto que yo decía, que la reversibilidad es la posibilidad de las partes al todo, de todas las partes, primero en razonamiento concreto y después en razonamiento abstracto. Si yo le doy al chico una computadora para resolver una situación problemática, lo más probable es que se ponga a jugar. ¿Por qué? Porque no le estamos pidiendo una abstracción, le estamos pidiendo que use la computadora para resolver una situación problemática y no puede. Hay muchos chicos que aparece un juego nuevo y en vez de leer las instrucciones del juego, practican hasta que les sale. Sí. ¿Por qué no lees si es más fácil? No, para él no es más fácil. No. Entonces, yo creo, volviendo a lo de estigmatizar, que no todos servimos para todos, que lo bueno es asumir que a mí me sale, a vos sos buena en los números y yo soy buena en las letras. Que uno es más para las ciencias biológicas y el otro para la humanística, y que, bueno, son diferencias y está bien que así sea. El tema es, tenemos que aprender todos igual, y a lo mejor sí con el mismo método, pero donde veo que un chico, después de estar 8 meses en el aula, no logra aprender con este método, cambiemos a otro, no le sigamos machacando sí. Porque a lo mejor con el otro método aprende. Yo soy muy partidaria del método de conciencia fonológica, porque te repito, todos los que me conocen, seguramente me están escuchando, ex alumnos del profesorado, saben que yo soy constructivista, soy piagetiana. Eso no quiere decir que yo acepte el método de Emilia Ferreiro, porque para mí Emilia Ferreiro, por más que haya sido alumna de Piaget,
creo que parte del todo y después con suerte llega a las partes, y para mí no es así. Hay que ir de lo particular a lo general y recién volver. Cuando yo estoy escribiendo o que pretendo que un chico escriba, yo tengo que ir parte por parte, y el reconocimiento asociado a... ¿Vos te acordás antes en las escuelas había colgado en las paredes, por ejemplo, la letra L con una luna, sí, ¿no? Yo leí ayer en este foro que se hizo de alguna manera en el CIE, gente que decía, ay, volvemos a mi mamá me ama, ay, ese oso. A ver, sí, porque la L de luna ya la aprendía, y entonces si la ponía con la era la, si la ponía con la O era lo. Y cuando aprendía la S era la S de sapo. Claro. Entonces cuando veía, esta es la S de sapo, el chico no te iba a leer heladería. No. Le iba a decir, ahí dice heladería o helados, porque sabe que él va a tomar helado ahí. A los 4. Claro. Pero a los 6 ya está, letra por letra, sabe lo que quiere decir. Lo mismo pasa con su nombre. Claro. El nombre lo dibuja, eso no, él lo representa. Eso no quiere decir que logró la reversibilidad y que por lo tanto ya está en condiciones de aprender a leer y escribir. Hay chicos que lo logran a los 6, otros a los 6 y medio. Antes había maestras que decían, vos sabés que volvió de las vacaciones y una luz. Bueno, porque en 15 o 20 días logró la reversibilidad. Eso no es que si no la logró a los 6 ya no la logra. No, depende de la estimulación que ese chico tenga. Pero me quedo con esto de que decías hoy también, y que me parece que es interesante, el tema de marcar los límites. Sí. Es importante también. La vida es un límite. El chico tiene que saber que tiene una obligación y no una permanente contemplación de si no entendés te apoyo, si no entendés te apoyo, si no entendés te desexijo, si se me permite el término. Claro, una cosa es eso, apoyar. Claro, apoyar sí, acompañar en el aprendizaje sí, que el chico no entiende y tener que explicarle de otra manera sí. Ahora él, si no entendés te tomo menos, si no entendés en prueba te tomo trabajo práctico, si no entendés en trabajo práctico haceme algo, contestame algo, decime qué número es este y aprobás. Llegamos a ese límite. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, toda la vida es un límite, todo tiene un límite. Si ustedes no pueden estar acá en la radio con las ventanas abiertas para que entre aire y sol, no, lo tienen que encerrar por una cuestión de acústica. Entonces, todo tiene un límite. Los límites empiezan cuando una mamá con un bebé le dice no. Cuando el bebé o la bebé pide upa y porque quiere que la madre lo suba encima y lo amaque, bueno, espera, no lo subas arriba tuyo enseguida, que el chico empiece a entender que tiene sus momentos, que mamá está ocupada, que ella o él puede jugar, y después mamá te va a hacer upa. Ahí empiezan los límites. Yo sé que ahora la onda es, o la tendencia de los pediatras es darle la teta a requerimiento, ¿no es cierto? Es decir, si quiere cada media hora, cada una hora, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Claro. Pero creo que si le doy cada media hora, bueno, mañana voy a tratar de darle cada 35 minutos y después cada 45, es decir, igual que las horas de sueño. No puede ser que un chico de 1 año duerma 5 horas. ¿Por qué? Porque necesita más. Entonces va a estar incordioso, nervioso, se va a arrastrar, va a gritar. Entonces, todas las cuestiones tienen un límite. Y en la escuela, para aprender a leer y escribir, o a sumar y restar, que son las operaciones básicas, también no puede, no lo logra, bueno, dediquémosle, aparte de las horas de la escuela, alguna hora más. Y muchas van a decir, y bueno, pero no todos los padres pueden pagar una maestra particular. A lo mejor un hermanito más grande lo puede ayudar. Seguro.
Además, el límite a veces, y dependiendo de la personalidad del estudiante, se convierte en un objetivo. Sí, sí. ¿No? Que el límite no sea solamente un freno. El límite a veces es un objetivo. Tal cual. Te plantea como en la vida. Objetivo. Sí. Como en la vida misma. Sí. El límite a veces hay quienes lo ven como un freno, sí. pero hay quienes lo ven como un objetivo a saltar. Es decir, de acá para adelante pasó esto y ¿qué más sigue? ¿Cuál es el próximo límite? Sí. También es un poco la formación de la persona así, ¿no? No, sí, sin duda. Es decir, nosotros como seres humanos vivimos con límites, y esos límites nos plantean desafíos muchas veces, y los desafíos tienen que ver con objetivos a lograr. Entonces, si a mí se me está todo permitido, todo dado, todo al alcance de la mano, y lo que no puedo no importa porque me lo hacen mamá o papá, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Andar en moto en grupos como desaforados por los accesos? Claro. Eso es romper un límite. Eso es una locura. A ver, porque también estamos ahí en el borde, que es lo normal y que es lo insano. Claro. Entonces, está bien, es decir, el adolescente, por supuesto, es transgresor de por sí. Pero no de todos los límites. Entonces, transgrede en mi época era hacerse la rata, ¿no es cierto? Claro. Es decir, un día faltar y esperar que nos enteraran los viejos. Pero bueno, ponele. O decirle en voz baja algo a la profe de, no sé, de historia y que no se... Eso era transgredir. Entonces, transgredíamos en ciertas cosas y en otras más pesadas no. Claro. Cuando vos tenés todo servido en bandeja, todo permitido y podés hacer lo que se te cante, lo que quieras, esa transgresión iba a ser en cosas más grosas. Claro, porque el límite está más lejos. Exacto. Cuando vos o yo teníamos, igual aunque seamos de distinta época, teníamos 17 años, transgredíamos algunas cosas, por ejemplo, con el alcohol. ¿Qué será mamarse? Decíamos. Entonces uno tomaba, a ver, y bueno, ¿y quién no ha alguna vez se ha emborrachado y bueno, se ha descompuesto y dijimos, no, esto no es para mí? Pero ahora eso es como esperado, exacto, es como habitual. Es habitual. Entonces de ahí pasamos a otra cosa. Y como esa otra cosa también... ¿Qué voy a transgredir si todo el mundo lo hace? Pasemos a otra cosa. Y mira, yo vivo en el barrio Centenario, muy cerca del acceso San Martín, y hace unos años, cuando no estaba la rotonda, los chicos jugaban a cruzar la ruta 5 sin mirar. Venían con todo, aceleraban después del último lomo de burro antes de llegar a la ruta 5, ahí aceleraban y cruzaban. A ver quién zafaba. Yo decía, Dios mío, bueno, enseguida empezaban a hacer la rotonda, eso se acabó. Pero ahora, ¿qué hacen? Lo que decían recién por radio, por más. Se acuestan arriba de la moto, manejan con la mano, claro, van en una rueda. Claro, y van por la ruta 5 como si fuera la vereda de mi casa. Entonces, los límites existen, la transgresión de límites existen, pero cuanto menos límites pongamos, más transgresiones grosas va a haber, porque en general el adolescente es transgresor, ¿tá? Volviendo a este tema de la lectoescritura y el cálculo, no le tengamos miedo a volver a hace 30 años. No todo lo que pasó fue malo. No todo lo que pasó es antiguo. No siempre lo que está es lo mejor. Probemos. Insisto, para mí los dos métodos corresponden a la estructura del pensamiento de Piaget, constructivista. Depende también del docente. Y repito, si no sirve probemos con el otro, y si no, con el otro. Pero no puede ser que los chicos no puedan leer, que estén con 9 años y no lean. Totalmente. No me quiero extender.
No, está bien. Viste que nos ponemos a charlar y así como que nos vamos y vamos derivando en diferentes temas. Pero bueno, creo que el mensaje está, es una discusión que se está dando, es importante que se discuta también, sí. Pero fundamental a la hora de discutir es analizar de verdad, en profundidad, no el porque sí. Porque estoy trabajando de esta manera, no me la vengas a cambiar. No la resistencia al cambio por la resistencia misma, sino me parece también evaluar esto que decíamos recién. Evidentemente lo que estamos haciendo a un lugar nos llevó que estamos perdiendo calidad educativa y no lo podemos desconocer, si al menos somos sinceros. Yo creo que sí. Yo creo que hoy los chicos tienen muchos estímulos que antes no había fuera de la escuela y que le resultan mucho más atractivos. Seguro. Entonces hay que salir a competir con esos estímulos que tiene el chico. Pero de todas maneras, bueno, intentémoslo. A ver, una nueva tecnología es, ya lo he dicho, es el cañón y el PowerPoint. Pero el chico no aprende con eso. Preguntale a un pibe de 16 años, ¡ay, ahí viene la loca con el PowerPoint! Ay, sí, están repodridos del PowerPoint. Entonces, no es solo la tecnología, usar la tecnología, sino cómo usar la tecnología. Y lo que subyace, las teorías del aprendizaje, sea Piaget, sea la Gestalt, sea el conductismo, sea Vygotsky o sea el que sea, tiene que subyacer en la forma, es decir, en el cañón o en el pizarrón o en el texto escrito o en la computadora. Si un docente conoce las teorías del aprendizaje, pero bien conocidas, no de memoria como lo estudian para ir a dar un examen, si puede aplicar y en su razonamiento de docente subyace, y él sabe por qué, una teoría del aprendizaje, va a usar la compu, va a usar el cañón, va a usar el texto, va a usar el juego, va a usar... El asunto es saber qué es lo que hago y por qué lo hago así. No porque está así o porque me mandan. Claro. Yo siempre, en mis alumnos en la formación docente, yo les explicaba las teorías, porque las teorías no son para aprenderlas de memoria, porque si vos vas a ser docente, tenés que saber la diferencia entre una, otra y otra, y después vos vas a elegir una. Claro. Yo no te voy a decir, no, mira que es mucho mejor el conductismo, no, vos vas a elegir. Para elegir tenés que conocer. Entonces, ahora con gran discusión del método de enseñanza de lectoescritura, si el docente conoce las teorías, sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y si no las conoce, que haga un curso, que le relacionen las teorías del aprendizaje. Vos habrás escuchado hablar de Pavlov en tu formación, sí. Pero se quedaron en el ejemplo del perrito que babea. Sí. A ver, es otra cosa. Es un aprendizaje repetitivo. Esto no es repetitivo, como leí por ahí. No, el método fonológico es repetitivo. No es repetitivo para nada. Y lo que decía Pavlov de eso repetitivo se puede analizar, y si a vos te gusta y vos sos profesora de matemáticas y decís que vas a trabajar como Pavlov y te da resultado válido. Ahora, si usás el método de Pavlov o digamos el método por hábito o por estímulo-respuesta y no te da resultado, investiga un poquito a ver qué te dice Piaget o qué te dice Vygotsky o qué te dice Ausubel. Voy a probar con pero para eso hay que saber, esto para los docentes, los padres. Los padres lo que tienen que hacer es acompañar a los chicos en el aprendizaje y al docente en la decisión. Sí, y no penitencias, no gritos, no sacudidas, no tirones de pelo porque el chico no logró aprender a leer y escribir y estamos en noviembre de primer grado. Sino apoyar, buscar a alguien que le dé ejercitación para que ella lo pueda hacer con su hijo, y tiene desde noviembre a marzo. Son 4 meses que en un chico de 6 años es un montón. Y lo va a lograr. Y si no lo logra, bueno, a ver qué pasa con este nene. ¿Está?
Graciela, excelente, como siempre. Gracias. Un placer. Espero que se haya entendido. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Insisto en que seguramente después llegarán las opiniones y demás, la gente de a poco se va a ir animando a participar, pero me parece interesante empezar a analizar las cosas, como venimos diciendo desde el principio, con la honestidad de hablar por las claras. Me parece que es de la única manera, reconociendo errores y reconociendo alternativas, por sobre todas las cosas, y no al olorito con un discurso Exacto. que no tiene demasiado sentido. No nos cerremos. Yo puedo hablar con cualquier persona de esto y discutir y dar mi punto de vista, pero siempre estoy abierto a la opinión del otro. Es una lástima que no haya preguntas al aire. Sí. Yo entiendo cómo es. Si por ahí están escuchando y no sé... porque después me escriben a mí. Sí, por privado. Claro. Es verdad, sí, a nosotros también nos llegan mensajes por privado. Pero bueno, de todas maneras, de a poco se empieza con la participación. Sí, hay toda sí. una cuestión que encierra este freno en la participación, pero entendemos que en algún momento la gente se va a empezar a animar, sobre todo van a perder el miedo y van a empezar a participar, porque es interesante que pensemos entre todos. La propuesta es que seas un disparador, que tenemos muchísimos comentarios y gente que celebra este ratito que nos tomamos los jueves, pero bueno, insisto, por ahí no solamente se van a animar, sino que van a perder el miedo y van a seguir participando. Lo bueno es que queda, se escucha, se entiende, y bueno, al menos dejamos esta semillita para que alguno vaya pensando desde algún lugar, a ver si podemos cambiar algo. Listo, Andrea. Muchísimas gracias como siempre. No, a vos. La licenciada María Graciela García con nosotros una vez más, en este caso hablando de educación, el cambio de método, el miedo, la estigmatización y todas esas cosas que encierran un discurso que tiene que ver simplemente con un resultado. El chico, ¿aprende o no aprende?